un biólogo de apellido Carrasco. Carrasco trabaja en el CONICET. Termina diciendo Carrasco que el embrión se destruye, se enferma con los agroquímicos. ¿Qué hace el Estado argentino? ¿Qué hacemos los médicos? Hay que echarlo a Carrasco, dice el presidente, el secretario de Salud, de Ciencia. Y los médicos, acá no estamos. No sé quiénes son ustedes, pero hay gente que le debe importar algo. A los médicos nos importa un rábano. Entonces, a mí me convocó Javier Rodríguez Pardo, que es quizá la persona que en la Argentina sabe más sobre minería, sobre el daño de la minería. ¿Por qué me convocó a mí? Porque bueno, en la zona nuestra, en la de Esteban Echeverría, actúa en la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene una instalación científica, y entonces de ahí surgieron algunas cosas que bueno, yo más en un ratito les voy a pasar a decir. Pero fíjense ustedes, un profesional que dice que todas las afecciones congénitas de los niños que tienen alteraciones neurológicas nacen a partir de los agroquímicos, nacen a partir de la contaminación de las distintas aguas por mercurio, por ácido sulfúrico en la minería. Y entonces, ¿qué hay que hacer con ese señor? Echarlo. ¿Qué tienen que hacer los colegas que estamos en defensa de la salud y de la vida? Defenderlo. No, estamos en otra. Entonces, cuando me decía Javier, habla sobre esto, yo pensé, no, yo quiero decir otra cosa. Todo tiene que ver con todo. Entonces, si la minería, si la energía nuclear hacen daño, son la misma cosa. Si los científicos, entre paréntesis, porque a mí los científicos me revientan, que Dios me perdone, los médicos creemos que somos científicos y no somos científicos. La ciencia, la medicina es un arte que tiene algunos elementos científicos, pero ¿qué médico le va a decir que el alma enferma, que el medio ambiente enferma? No. Hay que darle un producto químico y con eso resolvemos todo. ¿Perdón? Javiercito. Sí. Bueno, yo me tomé el atrevimiento y ya termino rápidamente. Entonces, cuando digo que todo tiene que ver con todo, es para que los médicos sepamos que somos responsables de que nuestra salud y la de nuestros hijos sea agraviada por el sistema extractivo del que hablaba mi predecesora. Bueno, ¿por qué me metí en esto? Hace muchos años, un científico de la CONEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica, le dijo a sus colegas, miren, no depositen los residuos nucleares que ustedes tienen sobre el suelo, porque fatalmente van a percolar y van a llegar a las napas de las cuales se nutre la población para tomar agua. Los científicos en el laboratorio hicieron una experiencia y vieron que las arcillas no permiten el paso de los iones radioactivos. Listo. Como la Tierra tiene arcilla, podemos dejar nomás ahí los residuos, que no va a pasar nada. Pero resulta que una cosa es el laboratorio, donde ustedes tienen una capa uniforme de arcilla, y otra cosa es la naturaleza, donde hay un islote de arcilla acá, otro acá, y en el medio hay agua. Bueno, tiraron restos de uranio, y como esta es una planta de investigación para la obtención de plutonio, tiraron lo que les quedaba de plutonio. Describirles qué es el uranio, qué es el plutonio, quizás sea agraviarlos a ustedes, porque todo el mundo sabe las terribles consecuencias que provoca, fundamentalmente cáncer y trastornos genéticos.
Entonces, bueno, lo tiraron alegremente. Empezamos a ver en nuestra zona, por ahí, 30 cancerosos en una manzana. Chicos con defectos congénitos, con alteraciones de todo tipo. ¿Qué relación puede o no haber? No sabíamos, pero la epidemiología para algo sirve, la estadística para algo sirve. Si hay mucho de una enfermedad en un lugar determinado, habrá que buscar cuál es la causa en ese lugar. Bueno, entonces, sin saber si realmente había o no contaminación, se envió una carta a un diario de difusión nacional en la que pedíamos que se investigara si había contaminación en las aguas que bebe la gente de la zona. Bueno, esa carta hubiera pasado desapercibida porque no hablaba ni de política, ni de fútbol, ni de mujeres, ni nada por el estilo. Pero, casualmente, la leyó un fiscal de la provincia de Buenos Aires. Vino a casa a vernos, charlamos un rato y al otro día inicia un expediente por posible envenenamiento de las aguas. El juez nombra a un perito hidrogeólogo de nivel internacional, ordena que se pueda entrar a los libros de la Comisión Nacional y expide un documento famoso que se llama Informe 7, en el que demuestra que las aguas de la zona, sobre todo la del acuífero Puelche, que es el que nutre a la población, están contaminadas con uranio. Uranio que es dañino químicamente y como radioactivo. Bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica alzó el grito. No es cierto, no puede ser. Esa contaminación que hay es contaminación natural y además es producto de las bombas que estallaron en Nevada, que llegaron hasta acá, hasta Monte Grande, y se quedaron ahí. Se entiende que esto es un chiste, ¿no? Bien. Cuando la CONEA se informó de la afirmación del hidrogeólogo, del perito hidrogeólogo, lanzó el grito y dijo: no, el geólogo no sabe nada y estas son mentiras. Y tomó a alguien que avalara la posición de la Comisión Nacional. ¿A quién tomó? Tomó a la Autoridad Regulatoria Nuclear, que son los mismos, que durante 15 días trabajan acá, 15 días trabajan allá. Así que es la misma gente. Entonces llamó a la Comisión Nacional de Energía, a la Academia de Medicina de la Argentina. Quienes somos médicos más o menos tenemos noción de quiénes son los académicos, pero vamos a respetarlos. Lo cierto es que, ¿qué saben ellos de hidrogeología? ¿Qué saben de si el agua está contaminada o no? La fisiología que estudiaron, la anatomía que estudiaron no les sirve para definir que el geólogo es un mentiroso y da un informe erróneo. Sin embargo, ellos apoyaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esa es parte de la bronca que tengo por nuestra profesión, que no le importa. Lo que importa es lo que está bien, políticamente está bien, y entonces tienen razón ellos. El pobre juez se vio entre la espada y la pared. Por una parte, un hidrogeólogo valioso le dice que está contaminada, y por otra parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica y todos los demás le dicen que no está contaminada. Entonces pide al Estado un apoyo. ¿Qué hago? El Estado lo ayuda, le manda a la Comisión Científica de Gendarmería Nacional. Uno se imaginaría que la Comisión Científica de Energía sabe mucho de balística, pero poco de contaminación nuclear. De cualquier manera, ellos determinan que no hay contaminación. El juez está de nuevo entre la espada y la pared. Los ecologistas salen, gritan: bueno, vamos a hacer otra cosa. Le vamos a mandar a los españoles al servicio contra la contaminación para que nos hagan el estudio. Bueno, se ha hecho el estudio.
ya está informado, pero hay que pagar 45.000 euros. El Estado argentino no tiene 45.000 euros para definir eso. Así que el juez sigue pensando qué es lo que va a hacer. En la provincia de Buenos Aires hubo un secretario de Medio Ambiente que se llamó Echarrán. Parecería un hombre decente. Por lo tanto dijo, bueno, es en la provincia de Buenos Aires, yo voy a mandar a averiguar si realmente hay contaminación o no. Y lo mandó a la Comisión de Medio Ambiente de los Estados Unidos. Le informaron que sí, que hay contaminación. Y él informó que sí, que hay contaminación. Al otro día, casualmente, tuvo que renunciar. Bueno, entonces, estamos hablando de contaminación radioactiva. ¿Cuáles son los problemas que provoca la contaminación radioactiva? Todos los conocemos. Cáncer, trastornos genéticos. Lo niegan, en el Estado se lo niegan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién podría oponerse a los políticos? Teóricamente, los que teóricamente sabemos. ¿Quiénes somos los que teóricamente sabemos? Los médicos. Porque los políticos suelen ser abogados. De contaminación no saben mucho. ¿Qué hemos hecho los médicos? Entonces, cuando yo acepté a la invitación de Javier para venir, yo no tenía mucho interés en hablar de contaminación porque es un tema ya sabido. Pero quiero decir que todo tiene que ver con todo. Y todos nosotros tenemos que informarnos, sobre todo los que estamos en el ámbito de la salud, que de alguna manera somos referentes para la población. Es decir, lo dijo el doctor, debe ser cierto, pero nosotros nos callamos la boca. En síntesis, la energía nuclear es dañina. Como todo tiene que ver con todo, sabemos que la cantidad de energía eléctrica que gastan las mineras es similar a la que producen las centrales nucleares. Si no tuviéramos mineras, las centrales nucleares no las necesitamos. La energía eléctrica que nace de las fuentes nucleares es baratísima al principio, pero después, como son contaminantes por siglos, hay que encerrarlas en catafalcos de cemento junto con los residuos, y eso triplica el costo. Bueno, pero ya es otra cosa, era más barata y usamos esta, y ahora ya tenemos una o dos más en marcha y aparentemente se está hablando con otro país para hacer la cuarta central. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Por qué usamos la energía nuclear? ¿Porque realmente es más barata? No, porque de la energía nuclear, con los restos del uranio, con lo que queda de plutonio, se hace la bomba. Pero es una locura, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, casualmente hay aviones extranjeros que vienen a Ezeiza y se llevan los residuos. Y uno se pregunta, ¿se los llevan para que no nos contaminen o se los llevan para alguna otra cosa? Los dejo para que la adivinen. Entonces nosotros nos estamos contaminando para que alguien lejos de aquí pueda hacer la bomba. Bárbaro. ¿Qué más decirles? Este tema nosotros lo enfocamos hace 15 o más años con la gente de la comisión. Les dijimos, miren, va a pasar esto, esto y esto. Y actualmente está pasando. Y ya la Comisión Nacional acepta que ha sido contaminante con uranio y con plutonio. Pero eso fue antes, ahora ya no lo hacemos más. Toda la contaminación, ahí está, es la que está tomando la gente de Esteban Echeverría. Pasamos 20 años peleando para que se hiciera un estudio epidemiológico. En este momento, Esteban Echeverría es pionera, a través del Ministerio de Salud Pública de la Nación, en el estudio de un registro de tumores para ver la evolución del problema. Bueno, nada más, nos hemos presentado. Gracias.
Bien. La idea era, y sigue siendo, presentarles una pequeña película muy cortita, 12 minutos, porque es la síntesis de la película. La tenemos que explicar un poquito porque no tiene texto, tiene apenas unos pequeños subtítulos, pero por ahí ustedes no van a ver que se trata de un glaciar intervenido y que el nombre de ese glaciar. Entonces yo usaré este micrófono para decirles qué es cada cosa de lo que se puede estar viendo. Pero es muy cortita y ahí se explica lo que es la mega minería metalífera a cielo abierto. Hay cuatro cosas que... En principio... Sí. Hay cuatro cosas que para nosotros son vitales a través de esta película. Una es que se puede apreciar la cantidad de agua que se usa en las últimas discusiones que nosotros estamos teniendo y debatiendo por todo el país y fuera del país también, en América Latina. Los mineros empiezan a explicar de que es muy poca el agua que se usa. Es más, dicen que se usa agua pero no se consume. Y aquí ustedes van a ver que no se trata de 75 litros de agua por segundo, sino que hay equipos de bombeo en Pascualama, en San Juan, en Veladero. En este momento, mientras estamos aquí, están funcionando esos equipos de 1000 y 2000 litros de agua por segundo. Cada vez que uno hace esto y pasa un segundo, es un metro cúbico de agua como mínimo, 1000 litros de agua por segundo. Noche y día, las 24 horas del día. Y que esto se pueda ver con esos equipos, hemos llegado, por suerte, a tener esta filmación por trabajadores que hoy ya no están, fueron expulsados de la planta, pero tenemos ese material. El otro son las explosiones. La van a ver ustedes unas 16 o 15 o 16 explosiones que se aprecian aquí, de distinto tipo. Esto para nosotros es significativo esto, porque nosotros demostramos de esta manera que no son implosiones, sino que son explosiones, que hay un polvo en suspensión, que la cordillera nuestra contiene mucho, además de oro, plata y cobre, los metales que vienen a buscar, también tiene plomo, tiene mercurio, que también se llevan en cierta medida, arsénico, que es un metaloide que hay en abundancia, y todo esto queda en suspensión y termina en los pulmones de la gente y de las inmediaciones de la gente. Nos suelen preguntar, ¿y hasta dónde se extiende esto? Bueno, lo vamos a decir brevemente luego. El otro aspecto de lo que van a ver aquí son los glaciares. Nosotros hemos peleado por los glaciares y por una ley de glaciares. En América Latina hoy digamos que somos el único país que se puede decir que está defendiendo a través de una ley de protección de glaciares y área periglaciar. La dificultad siempre estuvo en imponer el tema área periglaciar. Tanto el presidente como los mineros dijeron no tocamos los glaciares, pero a nosotros nos interesaba el concepto periglaciar, y esto fue lo que se prohíbe esta ley. Entonces nosotros vemos aquí no solamente lo periglaciar, sino que también se intervinieron glaciares. Van a ver al principio un camino que se extiende y un glaciar, como es el glaciar de Conconta, tiene nombre también de un paisano del lugar, se lo llaman glaciar de Vallecos, fue intervenido para hacer un camino a la planta. Ese glaciar no existe más ya. Y como ese, van a ver al final cómo se degradaron en los últimos años algunos glaciares. Lo que nos importa a nosotros luego, inmediatamente, cuando se tenga esta idea de esta minería, porque la gente por ahí piensa que se trata de la minería común y silvestre con la que se hacen por ahí estos edificios, la minería que se necesita para desarrollar potencialmente un país o para cualquier otro tipo de actividad. Esta mega minería en realidad viene a sacar los minerales que ya no se pueden obtener porque no se hallan en venta, se hallan diseminados. Por eso se hacen estas explosiones y este sistema extractivo. Vamos a pasar la película. La hicieron unos chicos en San Juan.
Ustedes saben que esto es la Reserva de Biosfera de San Guillermo, le dicen así, tiene estatus de la UNESCO, porque hay una gran acumulación y concentración de vicuñas. Es un lugar muy llamativo. Ustedes ven, esto es un humedal. Este humedal no existe más ya. Donde está este humedal hoy está la planta de lixiviación, le llaman Valle de Lixiviación. La Barrigol, que es la empresa minera, dice que donde estaba este humedal, donde venían a beber y a comer las vicuñas, bueno, ellos con unos paños que llevan a otro lado inventaron un humedal, una vega en otro sitio, pero son las respuestas que suelen dar. Este es el glaciar, originalmente el glaciar de Conconca. Este es el camino que va a la planta, son 6.000 y pico de metros de altura, después vuelve a bajar, la planta está en 4.500 metros de altura. Se destruye mucho el glaciar con los caminos y todo el área periglaciar, porque los caminos tienen que tener más de 40 metros de ancho. Son camiones de gran porte todos, y entonces tienen que ir cortando cada vez más. Acá se ve lo que era glaciar e inmediatamente la filmación van a ver que no queda nada. Ellos dicen que usan el agua equivalente al que consume una chacra, y nosotros con este documento les probamos que estas tuberías son para, las van a ver ahora más de cerca, para 2.000 y 3.000 litros de agua por segundo. Al principio pidieron 110 litros de agua por segundo. Dicen consumir 80. Y estas son las bombas de agua a las que hago referencia. Ustedes habrán visto últimamente que ha habido discusiones, fundamentalmente por Catamarca, por La Lumbrera, donde decían que no se usaba cianuro,
Siempre que se saca oro o plata se utiliza cianuro de sodio, y cuando le corresponde sacar cobre o uranio, pues ya es ácido sulfúrico. Nosotros hablamos siempre de una sopa química, que es lo que permite lixiviar la roca. Lixiviar es convertir un sólido en líquido prácticamente, y bueno, por precipitación, decantación, se obtiene el mineral. También se puede hacer por flotación, pero no vamos a aburrir con esas cosas. Este es el valle de lixiviación. Ellos en principio dijeron que no usaban dique de cola. Dentro del valle hay un dique de cola, fíjense, ahí está. Se le pone una membrana, se rompe esa membrana, la tuvieron que soldar cada 20 metros. Al principio se rompía simplemente al arrojar la roca para lixiviar. La roca tiene el tamaño de una pulgada. ¿Qué le pasa a él? Bueno, estos son los títulos que le han puesto los compañeros sanjuaninos que están luchando en contra de Pascualama y de Veladero y de Pachón. Lo que van a ver ahora son explosiones todas diferentes. No es la misma enfocada de distintos lugares, sino todas distintas para que ustedes vean el tipo de voladuras que hacen.
Los equipos de molienda en este momento están en Pascualama colocando un equipo, tiene la altura del obelisco. Es importante hablar de la magnitud, porque ustedes para poder moler la roca del tamaño de una pulgada se requiere utilizar estos equipos de molienda muy grandes. Hagan de cuenta que es un rallador de queso de acero inoxidable del tamaño del obelisco o de una cancha de básquet, ¿verdad? Uno al lado del otro para triturar la roca y luego lixiviar esa roca, arrojar la sopa química a la que aludimos. Bueno, para eso se necesita mucha energía, que es a la que hizo alusión Valentina hace un rato cuando hablaba de la energía. Para una sola planta, que es la de la lumbrera en este momento, se utiliza la energía equivalente a la que produce Atucha y Embalse juntos, las dos centrales nucleares. Estoy hablando de centrales, usamos las nucleares porque estoy hablando de la cantidad de megavatios que producen, que tampoco son aproximadamente 600 megavatios Embalse y 360 megavatios Atucha. Pero eso lo consume una sola planta minera, que es en este caso la lumbrera de Catamarca. Nosotros sabemos que aquí va a ser muchísimo más. Pascualama es para nosotros un estigma muy grande. Ustedes lo van a ver ahora en el mapita este. Pascua es del lado de Chile, Lama del lado argentino. Cuando nosotros decimos que la cordillera de los Andes no es más argentina ni chilena, estamos explicando que en la década del 90, con Carlos Saúl presidente y Bush en Estados Unidos, consiguieron que los 4.441 kilómetros de largo de Chile y de Argentina, 150 kilómetros de cada lado, queden sujetos solamente para el uso de las transnacionales. Ahí no puede subir nadie que no lo permita la transnacional que ha decretado de pronto que tiene su explotación minera ahí. Estos eran glaciares en el 96, Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Estos son en el 2000 y esto en el 2006. Desde que empezó a trabajar Barrick hasta el 2006. Esta es la degradación de los glaciares. Esto no es por estado natural del calentamiento global, que también influye notablemente en la degradación de los glaciares. Esto por la presencia de la actividad minera sobre los glaciares. Ustedes acuérdense que sobre Esperanza, debajo de Esperanza hay mucho oro, y Peter Moon dijo que no lo iban a tocar finalmente. Ellos no reconocían la existencia de glaciares en el informe de impacto ambiental. Acá termina. Ellos decían que eran cuerpos de hielo de no más de 10-20 años. Y de esa manera presentaron el informe de impacto ambiental en Chile y en Argentina. Estos son glaciares. Son glaciares que están siendo intervenidos. ¿Qué nos importa muy brevemente decir sobre esto para ver cómo impacta esto en el hombre, en las comunidades y por qué los pueblos se han levantado contra esto? Si no, nosotros no podemos tener esa mirada desde Buenos Aires ni desde estos centros de atención de la salud para entender y comprender por qué tantos pueblos se levantaron, tanto en Jujuy, en Salta, en Catamarca, que a veces lo recogen los medios de televisión, o en Chubut, que fue el primer caso en Esquel, cuando ahí pegadito a la olla, a la pista de esquí, se pensaba llevar a cabo un emprendimiento de oro y plata en el cordón Esquel. Esto fue en el 2001, en el 2002 fue cuando nos pusimos de pie y en el 2003 se hizo un plebiscito y la población decidió finalmente rechazar en ese plebiscito con el 82% de participación del no en la urna, no en las urnas. Fue la única vez que se permitió un plebiscito. No hay plebiscitos. Los hemos intentado por todos lados, pero francamente saben que pierden. Saben que las poblaciones afectadas por esto, porque viven esto y porque lo ven. ¿Y qué es lo que ve esa población al principio? Esta es una minería que tiene que hacerse de esta manera. Es triste decirlo. No hay más metales, no hay más minerales, se fueron agotando. Esto no es un barril sin fondo, sino es una planta que se reproduce. El mineral se agota. Cuando íbamos al colegio nos lo decían en el colegio. Los minerales metalíferos se agotan, pero no nos decían cuándo se iban a agotar. Bueno, estamos en esa etapa, en la etapa en que ya no hay más.
Hace 100 años se obtenía cobre 5% de ley mineral, que era una concentración en tonelada del mineral de cobre. Hoy es inferior al 0,4. Esto es vital señalarlo, porque esto está en los libros que se estudian en las universidades del norte. En las nuestras no se estudia, en las del norte sí se estudia. ¿Y qué dice? Eso, 5% de ley mineral, ¿qué es? Que todavía había mineral, hace 100 años había mineral en forma de beta. Betiforme, en forma de beta. Hoy no. Hoy está diseminado. Hoy se aclara, ¿cómo se obtiene y cómo puedo yo obtener ese mineral diseminado? Pues no puedo hacer socavones, ni galerías. Eso es imposible. ¿Cuántas tendría que hacer? ¿Serviría de algo hacerlas, por otra parte? No, yo tengo que volar la montaña, triturar la roca y hacer lingotitos con esa sopa. Y así lo vengo haciendo. ¿Y de dónde nos llamó la atención esto? Y Famatina fue el caso más típico. Hace más de 100 años, ahí en La Rioja, en el Famatina, se fue la minera, la mexicana, una británica. Y hoy Barrick tiene interés en el Famatina. ¿Quién puede tener interés? Si lo único que quedaron fueron, yo los he transitado, les puedo asegurar, solo agujeros. Agujeros con muchísimo ácido, porque baja pH 2 del agua que baja del Famatina. El ácido, los drenajes ácidos de mina, que así se llaman. Pero el mineral no está, el oro se lo llevaron. Y ahí sí, ustedes lo conocen porque habrán visto en las películas, se lo pasan a cada rato, el cable carril que viene de arriba, que baja en Chilecito, ese cable carril que se usa a veces de hacer turismo. Pero acuérdense, fíjense qué curioso, ese cable carril que está ahí a modo de ejemplo turístico del oro que se llevaron los británicos hace 100 años, terminaba en Chilecito en el Banco Nación. El primer Banco Nación del país es el Banco Nación de Chilecito. Y el cable carril descolgaba en el Banco Nación los lingotes de oro, que no era el Banco Nación argentino, es el Banco Nación de Argentina, pero era británico. El primer Banco Nación fue británico, fue ese. Esto marca un poco la historia que es necesario tener en cuenta, que es la que estamos viviendo hoy a través de este saqueo, y que para que se produzca este saqueo es necesario producir estos golpes de contaminación, porque la única forma de sacar este mineral es así, está diseminado. Entonces, entendamos esto, cuanto más diseminado, más voladuras necesito. Cuanto más diseminado, más agua, más cianuro de sodio, más ácido sulfúrico necesito. Por supuesto, más impacto en la población. Desde el momento en que yo golpeo y hago una voladura, tengo polvo en suspensión porque tengo una montaña y tengo unos suelos, que no es que estén mal, lo que hemos heredado como suelos, es lo que hay, y además convivimos con eso, pero contienen mucho plomo, mucho mercurio, mucho arsénico. Esto hay que decirlo claramente. Sobre todo arsénico. El arsénico es un metaloide que ya baja en abundancia, en muchísima cantidad, en todos los ríos que provienen de la cordillera. Jáchal, que está a los pies de Pascualama, ahí en el Valle del Cura, en estas imágenes que ustedes vieron, abajo de todo hay un pueblo que se llama Jáchal. Exporta cebolla, exportaba cebolla. Nadie quiere la cebolla de Jáchal. Bueno, el arsénico antes ya venía casi al tope de posibilidad el agua para tomar el agua del río Jáchal. Hoy, claro, con las voladuras de ahí arriba, la movilización de suelos que hubo hizo que hubiera más arsénico y bueno, sobrepasa la posibilidad de consumir esa agua. Gioja, el gobernador, les está haciendo un tendido de agua para que la población pueda seguir teniendo agua potable. No sabemos cómo van a irrigar la explotación de cebolla. Pero esto está pasando en todo. En Calingasta y en Tamberías, que también es de San Juan, pasa con el ajo. Esto ocurre en todas las latitudes. ¿Qué ocurre con el pueblo cuando ve esto? Se va a otro lado. Entonces al principio nosotros luchábamos contaminación y saqueo. No, contaminación y destrucción territorial. Nos faltaba el concepto de destrucción territorial. La gente se va. Se genera una gran diáspora en esos sitios. Va a otros sitios. Busca otras latitudes. Pero resulta, y este es el gravísimo error, que tuvieron que aprender, o tuvimos que aprender a pelear en el lugar. Porque por donde vayamos hay una explotación minera. Hoy ustedes ponen un pie en algún lugar, hay una explotación minera.
Y lo que es peor, en aquellos sitios donde ya no había estas explotaciones mineras metalíferas, se vienen ahora con el gas no convencional, el petróleo no convencional, el esquisto, que así se llama, el fracking. Ustedes saben, esto es tan cierto lo que les estoy diciendo, que cuando nosotros nos levantamos y empezamos a pensar ¿por qué ocurría esto hoy? Porque ya no hay minerales. También descubrimos que también no hay petróleo ni hay gas. En consecuencia, el gas que se obtenía a 1000 metros de profundidad, hoy se busca 5000, 3000, 4000, 5000 metros. Se hace la misma perforación, después sigue la perforación debajo de unas lajas. ¿Para qué? Para poder romper esas lajas y sacar el gas que está oculto ahí abajo, o el petróleo que está ahí abajo, en esas latitudes, que es llamado no convencional. Tal vez más caro, pero es lo que hay, no les importa, es lo que hay, ya no queda, es lo que hay. Y lo otro está en el espacio exterior o en el fondo del mar, lo cual también se hace mucho más difícil contar con esto. Y acá es donde viene el problema. ¿Les importa algo contaminar, dañar, perjudicar a las poblaciones? No, lo que les importa es el dominio del planeta a este 20% de la población mundial, que son los países del norte. Debemos decirlo de esta forma, porque son ellos. Desde un electrodoméstico hasta un satélite, lo que a ustedes se les ocurra, sale de estos minerales. Y quien tenga estos minerales va a tener el poder y el control del planeta. Esto no es nuevo. Además lo dicen a cara descubierta. Lo que pasa es que unos escuchan y otros no quieren escuchar. Y esto nos está ocurriendo incluso, discúlpeme, que a veces uno ha sido duro hasta con nuestros gobiernos llamados, entre comillas, progresistas. Estoy hablando tanto, me tocó estar en Macas, en Amazonía, en Ecuador, y ahí está pasando exactamente lo mismo que aquí, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Brasil, en aquellos lugares donde supuestamente hay gobiernos que pensaron primero en el pueblo, en la nación y después en acomodar el país que se quiere. Porque esto es lo importante. ¿Qué país queremos? Yo necesito minerales, pero yo sí quiero minerales como quiere minerales el país del norte para seguir siendo potencia. Necesito consumir 19 toneladas de mineral por año cada uno. Cada ciudadano del norte, Europa, Canadá, Estados Unidos, consume cada uno 19 toneladas anuales por año. ¿Saben lo que son 19 toneladas de mineral por año? ¿Se imaginan si a los chinos se les ocurriera consumir 19 toneladas de mineral por año cada uno? O la India. No hay. Es otro planeta el que estamos hablando. De esto es lo que tenemos que hablar. Y acá, y en este planeta, es donde están viviendo estos seres humanos que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Entonces, de pronto, llegamos a un sitio, como es los valles calchaquíes, y vemos que se produce un sándwich, por un lado la minería de cobre, de oro, de plata, y por el otro lado la montaña, y por aquí uranio. No se salva nadie. Por ahí me dice alguien, yo suelo venir y traer conmigo siempre un libro, porque a veces, que yo lo diga, a veces es una cosa, esto lo escribimos nosotros cuando luchamos en Gastre contra el basurero nuclear. Y acá yo siempre lo traigo conmigo porque yo llego a los valles calchaquíes y en una asamblea muy completa de mucha gente en el pueblo me preguntan ¿qué problema podemos tener nosotros con esa mina de uranio si está mucho más allá del otro lado de la montaña? ¿Cómo? Cada vez que yo corto un trozo de roca de uranio sale un gas que se llama radón. El radón, con un viento de 16 kilómetros por hora, viaja 1000 kilómetros antes de que decaiga la mitad su capacidad radioactiva. Lo tengo tan en la cabeza y tan en la memoria que llevo 20 y pico de años repitiendo lo mismo por donde voy. ¿Y qué es lo que produce ese gas radón? Fíjense ustedes, en este texto, en Estados Unidos, en el año 76, el Congreso norteamericano decidió que todas las minas abandonadas de uranio fueran limpias o limpiadas, se restituyeran, se corrigiera todo el daño y el impacto que provocaban esas minas de uranio que quedaban muchísimas. Se había descubierto, por ejemplo, cosas que eran patéticas. La más patética de todas que llamó la atención fue
que entre los indios navajos no existía el cáncer, y todos los que trabajaron en las minas de uranio contrajeron cáncer. Entonces eso fue escandaloso. Eso fue uno de los grandes escándalos. Pero el otro fue que se descubrió una relación directa entre los niños que nacían con el paladar partido y labio leporino en inmediaciones de las minas de uranio. Y esto que lo dijeran en Estados Unidos, los centros de salud, yo lo publico en este libro y lo vengo diciendo desde tiempo inmemorial, hizo que en Estados Unidos el Congreso le exigiera a la Comisión de Energía Atómica americana restituir esas minas que quedaron abandonadas. Nosotros tenemos minas de uranio exactamente igual que aquellos, y están todas abandonadas, sin restituir, con el radón. Tenemos, porque hemos peleado, una suerte de Pramo. Pramo es un proyecto de remediación de minas de uranio que le exigimos a la Comisión de Energía Atómica con un dinero que le pidió al Banco Mundial. Usaron ese dinero para otra cosa. Las minas no se restituyeron nunca, siguen abandonadas, siguen provocando este impacto en la población. Yo les invito que alguna vez cuando vayan a Tinogasta, a Catamarca, le pregunten a la población, que los lleven hasta Higueritas, y van a ver unos socavones muy chiquitos donde tienen que entrar en cuclillas. Y si ustedes se imaginan lo que produce el uranio, lo que produce ese radón, que no es silicosis, es radiosilicosis en todo caso, los llevaban los trabajadores en cuclillas, prácticamente agachados, en mochilas los sacaban atrás, en las espaldas. Los familiares le van a contar en qué quedaron cada uno de esos que trabajaron, y la vida de esos, cómo contaminaron al resto de las familias los años que trabajaron en esas minas abandonadas, cuyos socavones para entrar, insisto, yo tenía que agacharme, casi arrastrarme para poder entrar en esos agujeritos. Y esas eran las primeras minas de uranio de la Comisión de Energía Atómica. Esto es lo que nosotros tenemos que explicar y tenemos que decir. Entonces, cuando vienen chicos proveniendo de esos lugares, es muy posible que el médico atienda a esos chicos, pero jamás se va a dar cuenta, jamás, nadie. Es como una vez nos dijo un juez, y mire, nadie le va a decir que esto lo produjo tal cosa, o el uranio, o fulano. El enfermo está. Habrá que atender al enfermo, pero tenemos que ir a las causas, y las causas lo saben las poblaciones que viven estos flagelos, por eso se levantan estos pueblos, por eso le dicen que no a todo esto. Y por eso, discúlpeme que los moleste ahora yo, me encantó cuando me invitaron a venir aquí al Galaja. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, Valentín. Sí, una sola cosita quisiera mostrar. Este cartelito está en todos los lugares donde se toman radiografías. Ustedes desde ahí no lo ven, pero yo se lo puedo decir. Gracias. Decía que este cartelito se ve en todos los lugares donde se toman radiografías. Muestra el abdomen de una mujer embarazada y un fetito que sale con un cartelito que dice: mamá, avisarles que estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Que esa radiografía que le van a sacar a la señora a lo mejor le hace daño a él. Y los médicos somos tan generosos con las radiografías. No ocultamos demasiado, no preguntamos mucho. Un frente y un perfil. Es una radiación. Pero si dentro de unos años esas cuantas radiografías provocaron un cáncer, nunca lo sabremos. No fuimos nosotros los responsables. Hay un trabajo que yo le acerqué a Javier que dice que 2 tomografías computadas son tanta irradiación que pueden llegar a enfermarnos. Este es uno de los cartelitos que quería mostrar. Y el otro es este. Acá muestra tambores donde hay residuos nucleares totalmente perforados por la contaminación, en contacto con el agua, rebalsa al tambor, llega al agua, a través del agua penetra la tierra y contamina las napas. Así trabajó la Comisión Nacional de Energía Atómica durante muchos años. Tuvimos algunos debates, entonces llegaron a decirnos que bueno, eso era antes, pero desde que estoy yo, dijo un general, el general Racana, que era presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde que estoy yo, eso no se hace.
pero el agua ya está contaminada, aunque desde que él está ya no se haga. Por eso, todo lo que dijo Javier, más todas estas tonterías que acabo de decir, son porque todo tiene que ver con todo, y lo que está mal va a matarnos a nosotros y, como dijo Javier, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Podemos quedar informarnos y guardarnos la información, o podemos transmitirla para que algún día llegue a aquellos que tienen el poder de hacer las cosas bien. Gracias. Hay muchas... Esto provocó que en muchos sitios, muchos profesionales en el interior, en cada una de las provincias, hayan tomado esto como una causa, y se hayan, más de uno se ha nucleado con otros profesionales, que es lo que nosotros entendemos que cabe por hacer, así como hay médicos hoy de pueblos fumigados con este daño, con estos tóxicos que hay, con esta invasión sojera. También está esto que les acabamos de contar, y apareció en la provincia, en Santa Cruz, en Chubut, en la Patagonia. Primero fue Esquel, donde los médicos pediatras de Chubut decidieron plegarse al artículo, defender la ley 5001 que prohíbe la explotación de oro y plata con cianuro y otros compuestos tóxicos. Y el círculo de médicos se plegó a los pediatras del oeste de la provincia de Chubut, que tomaron también esa decisión. Cada vez son más los que toman, y es importante que se haga en ese plano. Esto escapa a decisiones de tinte ecológico o ecologista. Acá yo calculo y pienso que el compromiso tiene que ser de toda la población. Acá hay una imposición de no escuchar, de no querer escuchar, de creer que todo vale, que cualquier energía sirve. Nosotros hoy estamos discutiendo matriz energética. ¿Cuál es la matriz energética que requiere nuestros pueblos? ¿Por qué nos tenemos que comer la matriz energética proveniente del uranio? Es más, yo hoy estaría mucho más preocupado si no hubiera ocurrido lo de Fukushima. Les voy a decir, Fukushima fue una bendición, una bendición. Si no, Chile hoy tendría 2 centrales. Ya había firmado Chile. Y yo, que soy patagónico, les puedo decir lo que significa Chile. Cualquier cosa que ocurra en Chile, primero lo siente este lado, no Chile, porque los vientos vienen de ese lado. Cualquier volcán que surja, primero vienen las nubes y viene el hollini y toda la porquería volcánica para el lado de Argentina, porque el viento viene de ese lado. Y el viento llegó con el volcán Jackson hace muchos años hasta Buenos Aires, ni hablemos de este último. Bueno, lo mismo produciría un lugar como Chile, tan sísmico como Japón, tan sísmico como Japón. ¿Y con qué derecho nos meten centrales nucleares? Entonces esto es lo que hay que pelear, y hay que comprometerse para pelear, pero para eso hay que saber, hay que discutir, hay que meterse a este conocimiento, no dejar que el conocimiento pase al costado como si tal cosa, y depender de alguno que venga con una placa de físico. Justamente son los físicos a los que nosotros aludimos, que hoy con conciencia se levantan y pelean contra aquellos que más bien son tecnócratas, que quieren imponer un estado y una vida que ya no va. Fíjense lo que está pasando. Acabo de escuchar ayer una movilización en China, porque Japón intenta comprarle a los chinos 2 islas. Y se movilizan para no venderle las islas a los japoneses. Y yo me reía porque hacía no mucho dijimos, Japón perdió territorio, perdió muchísimo territorio con Fukushima, y lo va a perder todo. Tendrá que estar pensando ya qué hacer, no con los residuos radioactivos que ha implantado, que ha metido, que hoy no sabe dónde colocarlos, sino qué hacer con su territorio contaminado, porque eso no tiene vuelta atrás. A mí nunca me preocupó que un loco, en aquella época de la guerra de Vietnam y otras, yo vengo de ahí, de esas épocas, de esos días,
se levantaron una mañana y apretaron un botón y dieron la orden de disparar y que la Guerra Fría se convirtiera en no fría, en la Guerra Caliente, con una hecatombe atómica. Ya no me preocupaba eso. A mí me preocupa qué hacer con todos los explosivos atómicos que hay, donde el último, el de última generación, reemplaza al anterior. ¿Qué hago? ¿Dónde meto al anterior si no tiene retorno? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde está? Ustedes imagínense la cantidad de residuos radioactivos que querían traernos a Chubut. Bueno, nosotros venimos de ahí, venimos de esa época. Pasaron del año 86, cuando nos quisieron colocar el primer basurero de desechos radioactivos. Basurero, nunca les gustó a la Comisión de Energía Atómica esa palabra. A ellos les gustaba la palabra repositorio. Repositorio de desechos radioactivos de alta actividad, pero del año 86. Calculen ustedes en qué año estamos hoy. No hay en el planeta un solo repositorio de desechos radioactivos de alta actividad en el mundo. El primero lo querían poner allá en Chubut, en Argentina, en un lugar ignoto de la Patagonia, Gastri. Pero no hay en el planeta. Supimos decirle que no los pueblos patagónicos.